Hoy está con nosotros la maestra María Eugenia Nicolín Vera. Ella es subdirectora de apoyo del Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo que se llama CIVA, que pertenece a la Procuraduría General de Justicia. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues aunque nos cueste trabajo decirlo, porque nosotros los mexicanos somos muy de la familia, muy de la familia. Para nosotros la familia es lo máximo. Y sin embargo, cometemos estos actos de violencia en contra de los adultos mayores, inexplicable. Pues sí, las personas adultas mayores a veces no solamente se agrava la situación porque pierden facultades físicas, sino también pierden facultades mentales. Y en ese sentido, para la familia que trabaja, que van a la escuela los nietos, que tienen ya estructurada su vida, viene a ser muy complejo el cuidado de una persona adulta mayor, sea hombre o sea mujer. La violencia que se ejerce hacia ellos es muy sui generis, no es solamente la violencia física, no es solamente la violencia verbal, no es solamente la violencia psicológica, sino que aquí estamos hablando de padres que en un momento determinado ejercieron la autoridad sobre los hijos, probablemente hayan ayudado a criar a los nietos, y en este momento los papeles se invierten completamente y quedan en un estado de indefensión. No hay quien les dé sus medicamentos, no hay quien los lleve al médico, no hay quien se preocupe por sus necesidades básicas de cortarse el cabello, bañarse, lavarse los dientes, comer. Claro. Entonces la violencia se convierte mucho más compleja. El Código Penal tiene establecidos lineamientos para el cuidado de estas personas adultas mayores. Están obligados no solamente los hijos, también los hermanos y también los descendientes de los hijos, en este caso los nietos. Es importante que esto se establezca porque a veces los nietos o los sobrinonietos, en caso de las mujeres o de los hombres que decidieron no tener hijos, dicen, bueno, pues ¿para qué no tuvo hijos? ¿No? Ese es su problema, no hay quien lo cuide. No, están obligados también los nietos, los sobrinos y los sobrinos nietos. Okay. Y esto es muy importante que se tome en consideración. Cuando dice están obligados, ¿a qué se refiere? Que requieren estar bajo un cuidado, no solamente las personas adultas mayores, también las personas con discapacidad o aquellas que están consideradas con alguna incapacidad mental, personas que tienen esquizofrenia, personas que tienen demencia senil, están obligados en el sentido de que la ley marca y determina que quien no los cuide o los abandone o no les preste el auxilio que ellos necesitan, existe un castigo o una punición de hasta 3 años de prisión para estas personas. Ok, a ver, normalmente, ¿cómo sería esto? O sea, siguiendo una línea de descendencia, o sea, un hijo o hija se tiene que hacer cargo de sus padres. Así. Ajá. En caso de no haber hijos o hijas, ¿serían los nietos? ¿O cómo sería la línea? Si los padres por alguna razón fallecieron, tienen también una discapacidad, tienen alguna situación que les impide a ellos cuidarlos, tendrían que ser los nietos, y si no tienen nietos estas personas adultas mayores, tendrían que ser los sobrinonietos. Okay. Vamos a suponer que hay sobrinonietos de diferentes familias, ¿no? De otros hermanos. ¿En qué orden Todos sería? Están obligados. Todos están obligados. Hemos tenido casos en donde se ha tenido que convocar a toda la familia y decir, a ver, la persona no se puede quedar sola. Vamos a buscar junto con ustedes estrategias para que podamos cuidarlo. Y digo podamos porque Atención a Víctimas también se compromete a estar supervisando, inclusive a estarlos apoyando con instituciones que les enseñen a ellos cómo cuidar a estas personas. Existen institutos para las personas adultas mayores que también los auxilian a ellos para saber cómo cuidarlos, ¿no? Entonces no estamos dejando la carga, o no debería de estar la carga solamente en una persona. La carga puede estar, o el cuidado más que la carga, el cuidado debe de estar en toda la familia. Hay culturas en las que los adultos mayores son venerados, ¿sí? Y nosotros queremos mucho a nuestra mamá, a la abuelita, a todos, pero no tenemos esa veneración, no tenemos ese cuidado, no tenemos el proveerles, cuando sabemos que muchas veces inclusive las personas adultas mayores son quienes son los dueños, ¿no?, de los predios donde viven los hijos y los nietos. Y casos terribles, que seguramente todos hemos sabido de alguno, donde los hijos del hermano acaban sacando a la tía que era la que vivía ahí. ¿Por qué? Porque no quieren a la señora ahí en la casa y ya quieren ellos tener su propia casa.
Y de repente finalmente, vemos que así hay es. despojo o que les quitan su libreta donde tienen su cuenta de banco o donde se les deposita su pensión y les quitan su dinero. Les esconden las escrituras de su casa, no los llevan al médico, les quitan los medicamentos y dicen, bueno, se agravó, se enfermó. Esto es muy fuerte porque a veces los ministerios públicos están en la duda entre si le entrego el adulto mayor a la familia o lo canalizo a una institución. Claro. Cuando el adulto mayor tiene su casa, y sacarlo de ahí es prácticamente condenarlo a la muerte. Claro. ¿Por qué? Porque es su espacio, es su mundo y nosotros lo estamos sacando porque están ejerciendo violencia, ¿sí? Por eso es que es importante que se tome conciencia por parte de la familia que hay toda una normatividad que les van a ellos a exigir, ¿no?, el cuidado de estos adultos mayores. Claro. Más allá de la obligación moral, de la obligación por amor que debe de existir, hay una obligatoriedad legal que les van a exigir a ellos por no cuidar a estas personas adultas mayores de su familia. Fíjese, le voy a contar algo que le pasó a mi mamá, que veía que había un señor que vivía en la calle, un señor muy decente, un señor muy amable, ¿no? De hecho, hasta los mismos vecinos le llevaban comida y eso, porque lo veían un señor agradable, digamos, ¿no? Entonces mi mamá se puso a platicar con él le contó que sus hijos no lo ayudaban, que no lo querían, que vivía en la calle, etcétera, etcétera. Entonces mi mamá se dio a la tarea de localizar a los hijos de esta persona. Y la contestación fue, ¿cómo se atreve a venir a hablarme de ese señor que nos violó y nos pegaba cuando éramos niños y por nosotros que se pudra y que se muera en la calle? Bueno, o sea, desde ahí, bueno, se le quitaron las ganas de andar ayudando gente, pero en un caso como ese... En un caso como este, el Código Penal no dice, si fue un mal padre, entonces no estás obligado a cuidarlo. Sí, o sea, yo sé que hay padres que a lo mejor no fueron lo mejor que pudieron haber para sus hijos, sin embargo, la reciprocidad, ahorita que ellos ya son adultos mayores, implica un cuidado, sí, y sí hemos tenido situaciones muy semejantes a estas, y lo que les pedimos entonces a los familiares, si no lo quieres, si no lo puedes tener, entonces búscale un lugar donde él esté viviendo dignamente. Claro. No es necesario que estén en su casa, porque a veces no hay quien los cuide, ¿no? Eso también es una realidad. No es necesario que estén habitando en la misma casa con ellos si ha habido problemas de que hubo infidelidades, violencia de todo tipo, pero sí es importante que ellos se responsabilicen del cuidado y del bienestar de esta persona adulta mayor. Ok, a ver, entonces definiendo, por ley, nos tenemos que hacer cargo 100% de nuestro familiar. De nuestras personas adultas mayores. Ok. O sea, no hay es que se portó mal conmigo, es que me abandonó, es que no, a mí no me alimentó, es que me pegaba cuando era niño. No, eso no importa. La ley dice que te tienes que hacer cargo de tu adulto mayor. Adulto mayor, así es. Y si no, pues sufrir las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son? En este caso hay puniciones desde 3 meses hasta 3 años de prisión. Entonces es importante, aquí el problema es muy complejo porque existe la cuestión de la familia, ¿no? De que yo los quiero, son mis hijos, no los quiero perjudicar, no los quiero denunciar, con que me den un cuartito ahí, pero finalmente las leyes están para proteger a las personas. Las leyes están para que nosotros podamos tener una convivencia armoniosa. Nosotros que pertenecemos a víctimas estamos para proteger a la víctima, aún a pesar de ella misma. Sobre todo en este caso de los adultos mayores, a veces no quieren denunciar, no quieren que llamemos a los hijos, no quieren molestar a los hijos o enojar a los hijos, y a veces tenemos que hacerlo aún a pesar de ellos mismos, responsabilizándonos y tutelando el bienestar que pueda tener esta persona adulta mayor, inclusive a pesar de que ella no quiera. Muy bien. Nos llega una llamada del público que dice que si es la tía solterona sin hijos, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, serían los sobrinos. Los sobrinos quienes tendrían que hacer cargo de la tía solterona sin hijos. Ajá, o los sobrinos nietos. O los sobrinos nietos en su caso. Ok, ahora,
¿Cómo ustedes se enteran de que se está maltratando o se tienen el abandono a un adulto mayor? Nosotros recibimos denuncias de todo tipo, denuncias anónimas, denuncias de vecinos, denuncias de otros familiares, denuncias de personas que oyeron gritos, etcétera, ¿no? Todas las denuncias, absolutamente todas, se tienen que investigar y se tienen que corroborar, sobre todo tratándose en personas que tienen alguna vulnerabilidad, ¿no? Ok. Entonces, ¿a dónde, cómo podemos denunciar? Tenemos teléfonos en la Procuraduría, está el portal de la Procuraduría donde se pueden hacer las denuncias anónimas, todas son canalizadas a las autoridades competentes y todos nos tenemos que hacer responsables de la investigación de que efectivamente lo que dicen que está ocurriendo no suceda. ¿Sí? Si llamamos al 911, ¿ahí podemos hacer una denuncia? También puede ser en 911 o puede ser en la Procuraduría, tenemos un teléfono, el 5200-9000, y ahí también podemos hacer las denuncias. 5200-9000, o sea, 9000. Así es. 5200-9000. Así Y ahí es. se pueden hacer, y no tienes que dar tu nombre, no tienes que decir yo vivo en el departamento 5. No, nosotros estamos obligados, no, porque finalmente sí hay problemáticas luego de que quién me acusó y quién, nosotros estamos obligados a investigar, ¿sí? A corroborar que efectivamente la persona no esté en un estado de violencia y el darnos cuenta de que está en bienestar. No es solamente el que lo violenten, sino es también que lo dejen solo, es también que lo dejen encerrado, es también que no le dejen comida, porque a veces llegan las trabajadoras sociales, revisan el refrigerador, revisan los medicamentos, las recetas del médico, nos coordinamos a veces con el Instituto del Adulto Mayor para hacer visitas conjuntas y verdaderamente supervisar y checar que la persona adulta mayor esté en las condiciones óptimas. Ok, entonces, a ver, alimentación. Alimentación. O sea, hay que proveerles alimentación, casa, sustento, medicina y cuidado. Así es. ¿Qué otra sería? Limpieza. Limpieza, ¿no? Cuestiones lúdicas también, o sea, que no esté nada más encerrado en su casa, sino que también tenga posibilidad de convivir, ¿no? De estar en otros escenarios donde esta persona se pueda seguir desarrollando y la cuestión del deterioro cognitivo no se dé más grave, ¿no? O no se dé más rápido. Ok, perfecto. Por ejemplo, el médico en tu casa que se dedica justamente a hacer brigadas y de repente llegan a un multifamiliar, a una colonia, a alguna zona de la Ciudad de México y llegan buscando enfermos que no hayan podido, que no se puedan mover por sí mismos, que necesiten ayuda, ¿no? para ser tratados. Ellos nos decían, es increíble la cantidad de adultos mayores que encontramos en el abandono, enfermos, sin dientes, sin comida, sin cuidado de ninguna especie. ¿Esto es maltrato? Esto es maltrato, por supuesto. Bueno, pues ya tenemos ahí la información y ahora sí que si no lo hacemos por amor, pues por lo menos hagámoslo para que no nos lleven a la cárcel. Pero que de verdad es que lo que no das por amor, que te salga naturalmente de conciencia humana, hazlo porque no te lleven a la cárcel. Yo sí quiero enfatizar que a veces la gente no lo hace de manera dolosa, sino que desconoce cómo puede atender a estas personas adultas mayores. Bueno, pues ahora ya lo saben, tenemos que propiciarles comida, medicamentos, casa, en fin. Es la maestra María Eugenia Nicolín Vera, subdirectora de apoyo del Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo de la PGJ. Muchísimas gracias, maestra. Buenos días. Continuamos.